Buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen una vez más en una emisión de Deporte y Género por Deporte UNAM Facebook Live. Agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario por brindarnos este espacio y que nos acompañen una vez más en este programa. Así es, y también como siempre agradecemos a ustedes por acompañarnos como cada semana y a nuestro super staff de transmisiones de Deporte UNAM. El día de hoy se encuentran en controles Salma López y Cristina Jiménez. Hoy vamos a tocar un tema que ustedes, la audiencia, nos ha llegado a solicitar y que consideramos que es muy importante poderlo tratar en estas plataformas para que lo conozca la comunidad universitaria, ya que pues nuestros servicios y nuestros esfuerzos siempre van encaminados hacia ustedes. En ocasiones, por desconocimiento o falta de información, quienes se enfrentan a casos de violencia de género no saben cómo actuar. Y entonces hoy vamos a tratar el tema al respecto. Hoy conoceremos cómo se atienden los casos de violencia de género en la universidad. Para ello nos acompaña hoy la maestra Alejandra Arenas Nava. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en Derecho Penal y maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. Se ha desempeñado como auxiliar de la Comisión de Vigilancia del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho para las elecciones de representantes de alumnos y académicos y ante el Consejo Técnico y Universitario, además de coordinadora de becas, de licenciatura y programa de actualización docente en la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. De igual manera, podemos mencionar que cuenta con experiencia como supervisora de área en la Secretaría de Seguridad Pública Federal en la Dirección General de Derechos Humanos y como abogada asesora en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM desde 2010. Actualmente podemos resaltar que es encargada del área de género de la ahora Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género de la UNAM. De verdad, muchísimas gracias, maestra Arenas, que nos acompañe el día de hoy y sobre todo para ilustrarnos con un punto tan importante en cuestión de los avances y formas de atender la violencia de género en la UNAM. El micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias, Víctor, Ana y al equipo. En principio me gustaría agradecer la invitación a este espacio. La titular, la doctora Guadalupe, siempre nos recomienda, siempre nos encarga, no nos recomienda, nos encarga agradecer las invitaciones, en este caso al licenciado Alejandro Varela, para efecto de darnos un espacio para poder explicarle un poco a la comunidad lo que actualmente estamos haciendo, ¿no? Entonces, sin más ni menos, agradezco mucho la invitación y pues voy a compartir una presentación para poder explicarles un poco de lo que ahora hacemos en la Defensoría. Entonces, ¿listo? Sí se ve ya, ¿verdad? Ya, sí se ve. Muchas gracias. Les comento, me gustaría empezar señalando que en la Defensoría, en la universidad se crea la Defensoría de los Derechos Universitarios en 1985, con el entonces rector, el doctor Jorge Carpizo MacGregor, preocupado justo por encontrar un lugar donde los alumnos, las alumnas y el personal académico pudiese acercarse para de alguna manera manifestar las inconformidades o hacer valer sus derechos establecidos en la legislación universitaria que pues de alguna manera consideraran afectados, pues crea la Defensoría, ¿no? Se crea en 1985, un año después se aprueba su reglamento y bueno, la finalidad de la entonces Defensoría de los Derechos Universitarios era vigilar que pues las autoridades y toda la comunidad en general pues respetaran, ¿no?, los derechos establecidos a favor del personal académico y de el estudiantado. Es importante también indicarles que la Defensoría es el parteaguas para la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 5 años después toman como ejemplo
la Defensoría y crean la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces aquí está el antecedente de la Comisión Nacional y de las comisiones estatales. Otro punto que tenemos nosotros orgullosamente que decir, de que aquí está el antecedente de las comisiones. Entonces, hasta el año pasado, la Defensoría no se había realizado ninguna modificación a su estatuto y a su reglamento. El año pasado se realiza la primera modificación a su estatuto y con una modificación muy importante, ¿no? Que es la de ahora atribuirle las facultades para conocer todos los temas de quejas sobre violencia de género. ¿Qué pasa con este cambio? Bueno, ante la necesidad de buscar una instancia que se encargara justo de velar por los derechos establecidos a favor de los que integramos la comunidad universitaria, pues voltean a ver a la Defensoría para efecto de darnos esta atribución. Anteriormente, quien se realizaba o quien se encargaba de realizar todos estos procedimientos de queja era la Unidad de Atención y Denuncias de Violencia, Unidad de Atención para la atención de denuncias dentro de la UNAM, perdón, la entonces UNAM, y bueno, pues en la modificación, el equipo que estaba conformado por la UNAM, se integra a la Defensoría y bueno, se amplía también al personal que conformábamos originalmente la Defensoría. Este equipo encargado justo de atender estas cuestiones de temas de violencia de género, pues está conformado por abogadas y psicólogas, justo especialistas en temas de violencia de género. Entonces, se amplían las atribuciones, el equipo de la Defensoría crece y de manera, importante, de alguna forma, la titular dice, bueno, ya tenemos estas nuevas atribuciones, tenemos que hacer y generar una atención de manera disciplinaria y se crea también y se busca una atención de manera completa para efecto de atender a estas personas que se encuentran en situación de víctima y se crea un área de trabajo social, ¿no? Entonces, actualmente la Defensoría tiene dos áreas, el área de derechos universitarios, que se encarga de atender estas cuestiones que dieron origen a la creación de la Defensoría, y el área de atención a casos de violencia de género, que es justamente las atenciones específicas a las personas en situación de víctima que acuden con nosotros a presentar una queja, ¿no? Actualmente, con estos cambios, podemos señalar que dentro de la universidad existen, además de la Defensoría, las oficinas jurídicas o aquellas oficinas que pertenecen al subsistema jurídico, donde también pueden presentar las quejas, ¿no? Aquí lo importante es que si bien alguien tiene conocimiento de alguna persona que quiere presentar o que está en una situación de violencia de género, pues es importante que justo con esta plática sepan a dónde poder remitirlas, con quién canalizarlas para efecto de que sean debidamente atendidas. Puede ser entonces que la persona se acerque a la Defensoría con nosotros, es la Defensoría Adjunta de Violencia de Género, que es nuestra área de género. Puede ser también que la persona en situación de víctima se acerque a la oficina jurídica del plantel o de la entidad universitaria donde se acerque, o a la unidad de apoyo jurídico y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que son oficinas que pertenecen justo o forman parte de la estructura de la oficina de la Abogacía General. Entonces, estas son las tres instancias donde se pueden presentar la queja. Nosotros siempre decimos que muchas veces las oficinas jurídicas, pues sabemos que no solamente atienden cuestiones o pueden atender cuestiones de violencia de género, ¿no? Sino también atienden cuestiones en materia penal, civil, mercantil, laboral, ¿no? De la facultad o de las entidades universitarias. Entonces, lo que nosotros sugerimos o le solicitamos es que se despreocupen justo de estas cuestiones, porque acá en la Defensoría pues tenemos al equipo especializado, los espacios y los tiempos que requieren, ¿no? A lo mejor, y que muchas veces no cuentan con el espacio adecuado para el efecto de atender a una persona. Entonces, siempre les decimos, mándennoslas con nosotros para que podamos nosotros apoyarlos.
De manera general, la atención en el área de la defensoría aplica para actos de violencia de género ocurridos dentro de la universidad, así como en espacios distintos a los recintos universitarios, cuando exista un vínculo universitario. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a conocer de aquellas quejas que nos hagan del conocimiento o de estos actos de violencia que nos hagan del conocimiento de la comunidad universitaria. La comunidad universitaria se entiende que pueden ser integrantes del personal académico, integrantes del personal administrativo o del estudiantado. A diferencia del área de derechos universitarios, el área de derechos universitarios únicamente atiende al personal académico o al estudiantado. El personal administrativo no atiende, pero en casos donde acuden y nos dicen es que nosotros no somos alumnos o académicos, se les brinda una orientación, nunca se les dice aquí no se te va a atender, pero se trata de señalarles las razones por las cuales no tenemos esta competencia. Y esto se los voy a explicar un poquito más adelante porque hay una diferenciación en las calidades de las personas que podemos atender. En el área de género podemos atender esas tres calidades, quienes sean estudiantes, quienes formen parte del personal académico o administrativo. Y que los hechos que vayan a narrarnos o a hacernos del conocimiento sea derivado de un vínculo que se haya generado dentro de la universidad. No importa que la conducta o los hechos hayan sucedido fuera de la universidad o de los espacios universitarios, pero sí es importante que exista este vínculo, que se hayan conocido aquí, que tengan alguna cuestión académica, una relación académico de alumno-profesor, alumna-profesora, y bueno, eso es uno de los principales requisitos, ¿no? Acudir a la Defensoría Adjunta de Violencia de Género ante SUNAD no constituye el inicio del procedimiento. Esto es muy importante porque cuando las personas se acercan con nosotros, las personas en situación de víctima, muchas veces nos dicen es que yo no quiero presentar una queja todavía. La primera comunicación que se tiene es justo para brindarles la orientación y explicarles en qué consiste el inicio del procedimiento de queja. Si la persona en situación de víctima en ese momento dice yo no quiero presentar una queja, nosotros no podemos obligarla a que así lo realice. Trabajamos de conformidad con la voluntad de ellas, ¿no? Entonces, este acercamiento que tienen no implica que ya forzosamente ellas o ellos tengan que presentar su queja. Se le brinda la orientación y si por el momento ya nos dicen o ellos sí lo presento, pues entonces ya se pone el equipo en contacto con ella o con él y si nos dice por el momento no, se le deja claro que en el momento en el que decida hacerlo, entonces se puede acercar con nosotros. El inicio del procedimiento de queja ante la Defensoría es únicamente por los medios formales. ¿Esto qué quiere decir? Con la presentación de la queja, porque como insisto, nosotros trabajamos con la voluntad de las personas. Es importante establecer que su voluntad es a través de la firma de la queja que ella nos presenta, ¿no? Es decir, yo quiero presentar mi queja, la firmo y entonces nada. La ruta de atención como les comentaba, puede acercarse integrantes del alumnado, personal académico y administrativo. Nosotros acá de este lado brindamos asesoría jurídica y atención emocional. En el área de derechos universitarios solamente se les brinda una orientación. Acá en el área de género se trabaja junto con la persona en situación de víctima para elaborar su queja. En derechos universitarios únicamente se les dice que tendrán que realizar un escrito, pero no tienen este acompañamiento para la elaboración de la queja. La Defensoría no va a juzgar ni emitir sentencias, no somos consideradas como una autoridad, somos un órgano autónomo e independiente, o sea, ninguna de las autoridades universitarias nos dice a nosotros cómo llevar o cómo resolver nuestros procedimientos. Eso también es importante, pero eso no implica que nos consideren o nos puedan considerar como autoridad. Nosotros en ningún momento tenemos injerencia en los procedimientos establecidos para determinar la responsabilidad de una persona. Es decir, nosotros no hacemos investigaciones ni decimos esta persona está sancionada con cierta temporalidad, ¿no? Nosotros no somos autoridad para sancionar. En casos de violencia de género, pues la Defensoría es la puerta de entrada para que las personas puedan hacer saber a las autoridades que han vivido un acto de violencia de género. Nosotros aquí les explicamos que el procedimiento de queja está como dividido en dos etapas. La primera es la
la atención que se brinda aquí para elaborar justo el documento, la queja, y pues la segunda etapa es cuando esa queja ya está finalizada con nosotros, se remite a la autoridad para que entonces la autoridad determine si inicia un procedimiento y es la autoridad quien realiza las investigaciones y emite las sanciones. Más adelante les voy a explicar un poquito más de esto. La Defensoría da seguimiento para que las y los promoventes tengan acceso a los derechos que establece la universidad, la normatividad universitaria. Como bien lo mencionaba al principio, una de las finalidades de las funciones y atribuciones que tenemos en la Defensoría es vigilar que los derechos establecidos en la legislación a favor de la comunidad universitaria sean respetados, ¿no? Entonces, estamos velando todo el tiempo justo para que eso suceda. Los principios con los que trabajamos aquí en la Defensoría y que están establecidos en nuestro estatuto, bueno, pues es el de independencia. Les comentaba que no hay ninguna autoridad que nos diga cómo resolver. Somos un órgano que trabaja de manera independiente y todo es a través del estatuto y el reglamento que nos rige, ¿no? Somos un órgano de buena fe, es decir, nosotros no vamos a cuestionar si lo que nos están planteando es cierto o no. Nuestro deber es escucharlos, recibir las quejas y en su momento solicitar la información a la autoridad, hacer un análisis para determinar si existe una afectación y entonces solicitarle a la autoridad pues alguna implementación de medidas para efecto de evitar que se continúe con esa afectación. Somos un órgano que actúa con objetividad e imparcialidad, es decir, no vamos a iniciar una queja para que se resuelva de determinada forma, no nos vamos a poner del lado de uno o del otro. Somos un órgano que debemos escuchar a las partes involucradas. ¿Quiénes son las partes involucradas? Las personas que se acercan con nosotros y la autoridad de quien conoce o quien va a resolver el asunto, ¿no? Todas las determinaciones que emita la autoridad deben de estar fundadas y motivadas en la norma universitaria, con lo que evitamos justo que exista un acto injusto, ¿no? Entonces, somos un órgano que velamos por la legalidad, con la debida diligencia, nuestro actual es con debida diligencia, pues, puesto que nosotros estamos justo cuidando que sus derechos sean respetados, entonces no podemos poner en riesgo alguno de los derechos que ustedes tienen, ¿no? Por ejemplo, a recibir educación, a que se atienda una cuestión de temas de género, de violencia, entonces no podemos, tenemos que nuestros procedimientos deben de ser lo más rápidos y eficientes para efecto de evitar que se continúe con la afectación de algún derecho, ¿no? Somos un órgano que actuamos con debida confidencialidad. Esto es muy importante porque la Defensoría no puede proporcionar información a ninguna persona que no esté directamente involucrada, ¿no? Esa es una de las cosas que desde un principio se le hace el conocimiento a todas las personas, que actuamos con estricta confidencialidad en el manejo de las quejas, en virtud y más cuando se trata de temas de violencia de género por los temas tan delicados, ¿no? Les voy a explicar ahorita ya los pasos específicos de qué es lo que deben de hacer para que puedan ser atendidos. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página, tenemos redes sociales, Instagram, ahorita les vamos a pasar la información, está nuestra página y se implementó un número telefónico con 40 líneas, ¿no? Entonces, si ustedes se comunican al número telefónico que aparece, les van a contestar. No es de que no me contestan, ya van 2 días y nadie me responde, porque este es un conmutador que está enrutado justo a nuestras líneas telefónicas, entonces siempre va a haber alguien que nos conteste. Se habilitaron 2 opciones, una para aquellas personas que quieran solicitar una orientación en temas de derechos universitarios, me refiero a lo mejor problemas de evaluaciones, que los profesores o las profesoras no les dan chance de hacer sus exámenes ordinarios, las 2 vueltas, cuestiones más académicas, ¿no? Ustedes van a marcar la opción 1 y si ya se trata de cuestiones específicamente sobre violencia de género, pues entonces marcan la opción 2 para que puedan ser atendidas por el equipo dependiendo del planteamiento. A veces las personas nos dicen, es que yo creo que mi asunto tiene que ver con las 2 áreas, ¿no? No se preocupen,
a qué área tienen que marcar. Si se comunican a derechos universitarios y también hay cuestiones de género, el mismo abogado o abogada de derechos universitarios nos informará a género para efecto de ponernos en contacto, y si de ser procedente o necesario iniciar dos quejas a la par en la defensoría por las dos cuestiones diferentes, se puede hacer. Digo dos cuestiones, dos temas diferentes. Se tratará el tema académico en el área de derechos universitarios y el tema de violencia de género con nosotras, ¿no? Como les comentaba, siempre hay personal de guardia. Una vez que se ponen en contacto con nosotras, el área de primer contacto se pondrá en comunicación con ustedes, ya sea por medio de red, de correo electrónico o telefónica, y entonces van a empezar a revisar la atención, va a escuchar con atención qué es lo que necesitan. Si en ese momento a lo mejor la persona en situación de víctima se encuentra en una crisis, se hace la canalización directamente al área psicológica. Si a lo mejor la persona está tranquila y dice, yo no quiero atención psicológica, sino quiero hablar directamente con la abogada, entonces se realiza la canalización con la abogada. Cuando es atendida por la psicóloga, bueno, la psicóloga escuchará con atención e interés el tema que comparta, brindará contención, lo que se le denomina primeros auxilios psicológicos. Esto es para efecto de el momento en el que se encuentra la persona en situación de víctima en una crisis. Sin embargo, en razón de la cantidad de personas que atendemos y de la necesidad a veces de una atención más especializada y clínica, pues entonces se puede hacer la canalización de las personas a distintas entidades universitarias con quien tenemos convenio para efecto de que ya se le pueda brindar esta atención más especializada y terapéutica. En este caso, nuestros convenios son con la Facultad de Medicina, Psicología y Iztacala, para efecto de que se le canalicen las personas en situación de víctima que requieran una atención más especializada. Si quiere conocer los procedimientos legales, se comunicará directamente con la abogada para efecto de que entre ahora en acción el área jurídica, ¿no? Al solicitar la orientación, puede solicitar hablar con una abogada directamente. Asimismo, la persona puede decir, quiero que esté tanto la abogada como la psicóloga conmigo atendiéndome. En mi primer contacto también se puede hacer. Esto es justo conforme a lo que la persona en situación de víctima que se acerca con nosotros lo decida. Aquí es importante señalar que hemos tenido casos donde terceras personas nos hacen del conocimiento que conocen, que tienen información de que alguna amiga, algún amigo está viviendo una cuestión de violencia de género. Entonces, aquí lo que nosotros siempre les pedimos es que le informen a la persona que está viviendo directamente la violencia que existe la defensoría, y si lo autoriza, que nos proporcionar sus datos para efecto de que podamos comunicarnos con ella, señalando esta parte que el hecho de que nosotros nos comuniquemos no implica que se vaya a iniciar la queja. Lo que nosotros queremos es justo brindarle la orientación y, en su caso, la atención psicológica si es que lo necesita para efecto de que se pueda iniciar con el procedimiento. Entonces, si terceras personas nos informan sobre estas situaciones, tratamos de buscar el contacto directamente con las personas que vivieron esta situación, porque son ellas quienes van a proporcionar los elementos que se necesitan o que las autoridades universitarias necesitan para poder realizar o llevar a cabo los procedimientos y determinar las responsabilidades de las personas que son señaladas como agresoras, ¿no? Entonces, para que los expedientes de esta manera puedan ser útiles y cumplan con lo que las autoridades necesitan, ¿no? Una vez que ya es canalizada al área jurídica, pues la abogada va a informarle sobre los procedimientos al interior de la universidad. También se los voy a comentar más adelante. Hay 3 procedimientos dentro de la universidad. Son los procedimientos disciplinarios, que son enfocados a cuando una persona, la persona señalada como agresora es integrante del estudiantado. Son los procedimientos de investigación administrativa, cuando son integrantes del personal académico administrativo, o el aviso de sanción, que es cuando las personas señaladas como agresoras tienen la calidad de funcionario, ¿no? Entonces,
Le informamos sobre estos procedimientos, les explicamos en qué consiste cada procedimiento y para efecto de aclarar cualquier duda que tuvieran. Si lo decide el abogado y la psicóloga juntas o por separado, ayudarán a escribir tu historia con las especificaciones que se requieren. Cuándo, dónde y cómo sucedieron los hechos. Esto es muy importante porque son los elementos que requieren las autoridades en que estén plasmados en una queja para efecto de poder iniciar y tener esa queja lo más fortalecida posible, ¿no? Este trabajo que se realiza para elaborar la narrativa, pues actualmente se está llevando a cabo a través de reuniones vía Zoom. Se le solicita a la persona en situación de víctima que mande un borrador, que realice un borrador de los hechos, donde, bueno, narra los hechos, y ya en conjunto con la psicóloga y la abogada van dándole forma a esa queja, cumpliendo con estos requisitos, ¿no? A lo mejor la persona en situación de víctima nos dice, es que recuerdo que fue en el mes de mayo, pero pues no tengo así exactamente la fecha, entonces se le ayuda, ¿no? A lo mejor ese día mandaste un mensaje, recibiste un correo, una noticia, entonces para justo poder identificar el cuándo fue, ¿no? Dónde fue y estos elementos. Si así lo deseas, podrán acompañarte al Ministerio Público a presentar una denuncia si de la historia se advierten conductas que puedan ser consideradas como un delito. No solamente se inicia un procedimiento, se puede iniciar un procedimiento. Cuando hay conductas que son constitutivas de delitos, se le informa sobre el acompañamiento que se le puede dar por parte de la Defensoría del equipo de las abogadas ante el Ministerio Público a presentar la denuncia. Para efecto de evitar una revictimización, el documento de queja que se elabora aquí en la Defensoría se presenta ante el Ministerio Público para que sea considerada como su denuncia y ya no tengan que pedirle a otra vez que declare a la persona y no se evite una revictimización. Igual que el servicio de la atención psicológica. Si en un momento ella dice o él dice, yo no quiero ahorita iniciar mi denuncia o hacer mi denuncia ante el Ministerio Público, no lo hace, pero se le deja abierta la posibilidad de que durante el desarrollo del procedimiento o el trámite del procedimiento de quejas, si ella o él así lo decide, nos puede solicitar y se hace el acompañamiento. Puede ser al inicio, a la mitad del procedimiento o inclusive antes de que se concluya el procedimiento se puede hacer este acompañamiento. Cuando se termina la elaboración del documento, de esta narrativa, de esta queja, entonces ya vamos dándole estructura, se va a mandar a la autoridad que en todo caso corresponda la información, ¿no? Entonces se va a mandar la queja, se va a mandar un acta que acredita la identidad, es decir, que se presentó aquí con nosotros y indicó que era alumna, alumno, que era académica, académico o trabajador, ¿no? Hay un escrito de peticiones donde las personas en situación de víctima nos solicitan a nosotros y a las autoridades que les informemos sobre el avance del procedimiento de queja, tanto en la Defensoría como los procedimientos que en su momento inician las autoridades y que estén constantemente informadas, ¿no? Es uno de los derechos que ellas tienen sobre los procedimientos de queja. Y nosotros mandamos una solicitud de información para que la autoridad nos indique qué va a hacer cuando una vez que nosotros le remitimos la queja, le solicitamos que nos indique qué va a hacer, cómo lo va a hacer y en caso de implementar alguna medida, que nos indique qué medidas fueron las que determinó. Si la abogada ve que en su caso hay implicaciones en la vida académica, les comentaba, la abogada tendrá que informarle al área de derechos universitarios para que la situación se atienda de manera integral. Si de la narrativa y del planteamiento de la queja que nos realizaron se advierte que la integridad de la persona en situación de víctima se encuentra en riesgo, entonces también se sugiere o se elabora un documento de sugerencia de medidas precautorias. ¿Qué son estas medidas precautorias? Que también son conocidas como medidas urgentes de protección. Son estas medidas que se implementan para que durante el procedimiento de la queja, el trámite de la queja, la persona señalada como agresora no tenga contacto con la persona en situación de víctima, no se comunique con ella, no vaya a su domicilio, ni directamente ella o a través de terceras personas que la vaya a amenazar o algunas cuestiones. Entonces,
si hay un riesgo de la integridad de la persona en situación de víctima, también se remite a la autoridad este oficio de medidas. La autoridad va a ser la que va a determinar la implementación de las medidas. Si nosotros mandamos a lo mejor 3 medidas y la autoridad nos dice, oye, además de las 3 medidas que me sugeriste, yo implementé otra cuarta, entonces la autoridad nos mantiene informadas, ¿no? Entonces, también esto es muy importante hacerlo del conocimiento, porque a veces las personas nos dicen, es que yo tengo temor de represalias porque es mi maestro, es mi maestra, porque es mi pareja, porque sabe dónde vive, dónde vivo. Entonces, todas esas cuestiones, una vez que nosotras tenemos conocimiento, se van plasmando en estas medidas para efecto de proteger la integridad física y psicológica de la persona en situación de víctima. Voy a hablarles ahora de los procedimientos. Les comentaba que está el procedimiento disciplinario cuando la persona señalada como responsable, como agresora, perdón, es alumno, es el procedimiento disciplinario. Cuando es administrativo o académica, es el procedimiento de investigación administrativa, y cuando se trata de personal del funcionariado es un aviso de sanción. Hemos tenido situaciones de personas que nos dicen, yo no quiero iniciar un procedimiento para que lo sancionen, yo lo que quiero es que la persona que me agredió o que estoy señalando como agresora entienda que lo que hizo, o sea, causa un daño y no lo puede estar haciendo, ¿no? Pero yo no quiero que lo sancionen. Entonces tenemos esta opción de llevar a cabo un procedimiento alternativo. Esto es muy importante porque dentro de la universidad la única instancia que puede llevar a cabo procedimientos alternativos es la Defensoría. Defensoría cuenta con el personal especializado para efecto de llevar a cabo estos procedimientos y necesitan o tienen ciertos requisitos, ¿no? Debe llevarse a cabo por el personal especializado, debe existir el consentimiento y autorización de la persona en situación de víctima, se busca el reconocimiento de las responsabilidades de las conductas, no se busca una sanción, o sea, que sea de alguna manera sancionado. No es posible llevar a cabo un procedimiento alternativo si se trata de situaciones donde sean aproximaciones sexuales, violencia física, conductas reiteradas o que constituyan posibles delitos, o de la valoración se advierta de la evaluación psicológica se advierta que puede tener un efecto negativo en la persona en situación de víctima, tampoco es viable el procedimiento. Si una vez que se lleva a cabo y se cumple con todos los elementos para poder llevar a cabo un procedimiento alternativo, se pone en contacto con las partes, se les da una plática informativa, se les explica en qué va a consistir, y si es viable, se registran acuerdos y se le va dando seguimiento. Entonces, como les comento, es un procedimiento que se puede llevar únicamente por la Defensoría, por el equipo de la Defensoría, cuando la persona no quiere iniciar con los procedimientos establecidos en la normatividad universitaria para emitir una sanción, ¿no? Rápidamente les explico, para efecto de tener tiempo de atender las dudas, preguntas que puedan surgirse, los procedimientos. El procedimiento disciplinario puede iniciarse, se inicia a través de una queja que puede ser presentada con nosotros o en la oficina jurídica o alguna de las oficinas de la Abogacía General del Subsistema Jurídico. Si la presentan con nosotros, entonces nosotros elaboramos todo lo que les comentaba, la queja, la remitimos al titular y le vamos dando seguimiento. Una vez que la recibe el titular, puede resolver que con una amonestación o puede resolver que no hay elementos, o si en algún momento considera que hay elementos pero no sabe qué sanción imponer, se remite al tribunal universitario sin sanción, o cuando efectivamente dice si hay elementos y lo voy a sancionar con tal suspensión o sanción, se remite al tribunal universitario con una sanción provisional. Aquí es importante señalar que una vez que el titular determina una sanción provisional, la tiene que remitir al tribunal universitario, y el tribunal universitario es el que va a determinar si esa sanción provisional se vuelve definitiva, ya sea que se ratifique, se modifique o se pueda en algún momento anular, ¿no? Es un procedimiento que en su momento las personas señaladas como agresoras, al tener también el derecho de ser escuchados y llevar a cabo su derecho
a respetar su derecho al debido proceso, pues entonces tienen que ser escuchados y eso es a través del tribunal universitario. Una vez que la queja la recibe el tribunal universitario, le va a notificar a la persona señalada como agresora la audiencia, la fecha de audiencia, se va a llevar a cabo la realización de la audiencia. Ahí el tribunal universitario pues ya tiene el expediente y la versión de la persona en situación de víctima y la razón, los motivos por los cuales la sancionaron. Escucha también a la persona señalada como agresora y ahí ya determina si ratifica la amonestación, la suspensión, la expulsión, o puede decidir que no hay elementos para emitir, para sancionar. Esto es, una vez que ya se lleva a cabo la audiencia, el tribunal vuelve estas sanciones provisionales definitivas y le informa a la autoridad sobre la ratificación o alguna modificación que haya realizado. Regreso un poquito a la presentación ahora. Si se hace en una oficina jurídica, pues directamente la oficina jurídica le va a informar a su titular y el titular va a llevar a cabo igual esta determinación. Sin embargo, aquí la diferencia es que aquellas quejas que son presentadas en oficinas jurídicas de las entidades no las van a tener que hacer a nosotras del conocimiento. ¿Por qué? Porque la entonces UNAT llevaba el registro único de quejas sobre violencia de género. Una vez que la UNAD y todas las actividades y facultades que tenía la UNAD pasan, atribuciones pasan con nosotras, entonces nosotros actualmente tenemos el registro de las quejas sobre violencia de género en la UNAM y dependiendo si son iniciadas con nosotros o si son iniciadas en oficinas jurídicas, nos tienen que informar para efecto de poder asignarles un número de queja, ¿no? O el número consecutivo de este registro. Los procedimientos de investigación administrativa son los segundos tipos de procedimientos. Aquí se toma en consideración el contrato, ¿no? Si es personal académico, va a intervenir el sindicato, en este caso es la PAUNAM, y si es cuando es un profesor o una profesora, investigador o investigadora y ayudantes del profesor. Si es un trabajador administrativo, entonces va a intervenir el STUNAM, aunque también a veces el personal académico está afiliado al STUNAM, entonces se le da vista también en todo caso al sindicato al que se encuentra afiliado, ¿no? El procedimiento de investigación administrativa igual inicia con la presentación de la queja, ya sea en la defensoría o en las oficinas jurídicas. Si la presentan con nosotros, lo vamos a remitir al titular. El titular va a notificarle la fecha de audiencia. A diferencia de los disciplinarios, la audiencia la lleva a cabo el tribunal universitario. En el del proceso de investigación administrativa, la audiencia se lleva dentro de la entidad universitaria, en la misma oficina jurídica, y le tienen que informar al sindicato. Entonces, en esa audiencia está el sindicato, la persona señalada como agresora y la autoridad universitaria, ¿no? En el procedimiento de investigación administrativa se lleva a cabo la audiencia, se emite la sanción, que puede ser una amonestación, una suspensión de 8 días o la rescisión del contrato. En el caso de los alumnos de los procedimientos disciplinarios, las sanciones pueden ser la amonestación, la suspensión, o rescisión. La suspensión en el caso de la expulsión. La suspensión puede variar, pueden ser de 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 1 año, ¿no? En el caso de los alumnos. Aquí con los académicos, por la cuestión laboral, puede ser una suspensión hasta 8 días sin goce de sueldo. Y bueno, esta es nuestra página, nuestros teléfonos con las opciones. Y bueno, hasta aquí he llegado al final de la presentación. Espero que haya cumplido con el tiempo y tengamos el suficiente para poder atender las dudas que pudiesen presentarse en las preguntas que hayan realizado. Muchas gracias. No, muchas gracias por esta presentación. La verdad es que es sumamente importante, ya que pues sabemos, ya hemos platicado en anteriores programas sobre cuáles son las violencias de género, pero ahora el procedimiento dentro de la universidad era sumamente importante. Entonces, la verdad, creo que quedó muy claro. Esperemos que la gente lo vuelva a repetir porque a veces nos quedan algunas dudas y los procedimientos pues son largos a veces, ¿no? Y sí hay algunas preguntas. La primera sería, en caso de que no lleguen a optar por alguno de estos 3 procedimientos que ofrece la Defensoría,
¿Se puede continuar con la atención psicológica? Y no sé si quieras que te hagamos todas o como por parte. Si quieres, hacemos un bloque, o sea, a lo mejor 3 y vamos respondiendo. Ok, bueno, esa sería la primera. Otra sería, ¿cuáles pueden ser las medidas urgentes de protección? ¿Son las mismas en cada caso? Y bueno, por último sería, ¿se pueden presentar denuncias anónimas? Esa sería como el primer bloque. Ok, sobre la decisión de la persona de iniciar o no la queja, eso es cuando ella lo decida. Sin embargo, la atención psicológica se puede, por supuesto, brindar sin la necesidad. Aquí sí es importante señalar que a lo mejor hay una situación en particular por la cual no quiere iniciar, pero justo es necesario, todos los casos son diferentes, ¿no? Entonces, identificar el por qué, a lo mejor, si hay alguna cuestión en particular que le esté preocupando el iniciar la queja, porque, pues, a veces tienen una relación de tutor, alumno, y hay de intermedio, ahí está el trabajo de investigación, la titulación. Entonces identificamos estas posibles situaciones que pudiesen inhibir a la presentación de la queja. Y esto, a su vez, se hace a través justo de la siguiente pregunta, o se consideran para efecto de que ellas tengan ellos tengan la tranquilidad de que estos temores son atendidos a través de estas medidas que se emiten, ¿no? O que se sugieren. Estas medidas, como les comentaba, pueden ser esto, que no tenga de principio comunicación ni contacto directo con ella, ¿no? O con él. Pero además, supongamos que si es una situación entre una profesora o profesor y un alumno que están tomando clases en ese momento, pues sí buscar una opción para que no estén compartiendo el mismo espacio y una alternativa para que puedan ser evaluados a lo mejor por un profesor u otra profesora, ¿no? Son casos en específico, son muchas las medidas, o sea, no podría decir, son 5 las que mandamos siempre, ¿no? Y son estas, ¿no? Si no es cada caso en particular, se ajustan las medidas a efecto de que se pueda cubrir justo con estas cuestiones. Y sobre el tema de las denuncias anónimas, no podemos nosotros iniciar una denuncia anónima porque justo les comentaba al principio, nosotros trabajamos con la voluntad de las personas en situación de víctima, ¿no? Si a lo mejor una tercera persona nos dice, es que yo quiero que se inicie la queja en contra de esta persona porque ejerció violencia con otra persona, entonces a lo mejor esa persona, o la víctima, o la persona en situación de víctima, pues no quiere, ¿no? Y entonces nosotros no podríamos iniciar. Y anónimas no, porque para efecto de poder nosotros brindar la atención, es importante saber que son parte de la comunidad universitaria, ya sea el estudiantado, el personal académico o administrativo, para que podamos estar en la posibilidad de iniciar la queja. Cuando son personas que no tienen estas 3 calidades o alguna de estas 3 calidades, entonces le brindamos la orientación para que en todo caso las oficinas jurídicas o las de la abogacía general puedan atender a esta persona y darle justo la oportunidad de presentar la queja. O sea, no es no, aquí no, porque no tienes esta calidad, sino le ayudamos tal vez a lo mejor a orientarla a dónde tiene que acudir para efecto de presentar la queja, ¿no? Entonces, sí es muy importante señalar que sí tomamos en consideración cada cuestión y particularidades de las personas que nos hacen del conocimiento. Entonces, no podía yo mandar una general, pero lo que sí es que buscamos resguardar la integridad tanto física como psicológica de la persona en situación de vida. Ok, muchas gracias. Y tenemos otras 3 preguntas. La primera sería, si se presenta un caso de violencia de género que tenga implicaciones académicas, ¿las áreas de género y la de derechos universitarios llevan 2 procedimientos distintos o es uno solo? La segunda sería si hay un tiempo determinado para presentar una queja, ya sea por semanas, meses, años incluso. Y la tercera es si se pueden hacer ampliaciones de quejas. Sí, sobre las implicaciones de los temas tanto de derechos universitarios y de género, sí. Hemos tenido situaciones donde
La cuestión se presenta en una relación o en una situación de relación académico-alumno. Entonces, se presenta, bueno, se realiza, se elabora la queja de género y se le da vista al área de derechos universitarios para que el área de derechos universitarios inicie con la queja de ser viable, y solicite a través de la queja de derechos universitarios un informe para que a lo mejor se atienda el por qué no le permitieron, no sé, registrar sus extraordinarios o inscribirse, ¿no? Que son justo estos temas que no son de género, pero que sí pueden estar afectando sus derechos académicos. Por supuesto, se pueden iniciar dos quejas al mismo tiempo en las dos áreas y no repercute en ninguna de las dos. Se llevan de manera separada. Sobre el tiempo, no hay una limitante en el área de género, mientras cumpla con los requisitos de que cuente con la calidad y que la persona también señalada como agresora también forme parte de la comunidad, ¿no? Porque los procedimientos que están establecidos aquí en la legislación son justo, la legislación universitaria es justo para determinar la responsabilidad de los que estamos aquí dentro de la universidad. Si es una persona externa, no podríamos nosotros tener una atribución para sancionar, bueno, nuestras sanciones no podrían ir más allá con las personas externas. Y las ampliaciones, por supuesto, que se pueden realizar, y les voy a poner un ejemplo. La persona realiza su queja, se remite a la autoridad y se emiten las medidas de que la persona señalada como agresora no se acerque. Y resulta que la persona señalada como agresora le manda un mensaje o le está llamando por teléfono cuando ya le notificaron que no puede tener ningún contacto. Entonces, la persona en situación de víctima nos informa a nosotros eso y se hace una ampliación. Es decir, ya se le notificó a la persona señalada como agresora, está incumpliendo y la alumna no nos está haciendo el conocimiento, y eso también debe de ser considerado para efecto de integrarlo a la queja que corresponde. Es un incumplimiento y entonces, por supuesto, que se hace la ampliación. Entonces, sí se puede hacer. Perdón, nada más quiero señalar que los procedimientos que nos dicen que nosotros realizamos no son los procedimientos, tanto el disciplinario, el administrativo como el de sanción, son los procedimientos que establece la normatividad universitaria. Recuerden que nosotros no somos autoridad que iniciamos este procedimiento lo inicia los titulares de las entidades universitarias, es decir, los directores y las directoras de escuelas, facultades, centros, institutos. Nosotros no podemos iniciar estos procedimientos ni sancionamos. Y son los que están establecidos en la legislación universitaria. No los señaláramos nosotros. Ok, muchas gracias. Pues infortunadamente se nos ha terminado el tiempo, ¿no? Pero nos gustaría que volvieras a colocar los medios en donde se pueden contactar para que la audiencia pueda tener acceso a ellos. Creo que es muy importante que conozcamos esta ruta, ¿no? Saber de dónde vienen los lineamientos, qué puede hacer la Defensoría, qué no. Entonces, para que tengamos los contactos por aquí. Y bueno, agradecer mucho a la maestra Alejandra por darnos esta gran plática. De verdad es muy importante que pues toda la comunidad universitaria sepa esto. Y bueno, ahorita la Dirección General del Deporte Universitario. Entonces, bueno, ahorita van a aparecer los contactos aquí en pantalla. De verdad, muchísimas gracias, maestra Alejandra, por esta gran conocimiento y pues saber, ¿no? Qué ruta podemos hacer como comunidad universitaria y cuáles son las conductas de acción. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. De cualquier forma, les comparto en el chat mi correo electrónico, el correo de la titular, para que cualquier duda o inquietud nos puedan mandar directamente la comunicación a nosotras. Y también les voy a compartir la presentación por si alguien está interesado, la puedan hacer ustedes pública, ¿no? O compartirla, no tenemos ningún inconveniente. Por el tiempo ya no lo pude hacer, pero les comparto los datos de contacto y para que ustedes me hagan favor de difundirlo y podamos estar en comunicación y todos puedan estar en comunicación con nosotros.
Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Igual lo compartimos a la audiencia y pues también a través de los medios de la Dirección General del Deporte Universitario. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, les recuerdo que nos pueden mandar sus intereses, comentarios, sugerencias, dudas al correo género@deporte.unam.mx. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Recuerden, por favor, ponte Puma, ponte el cubrebocas, ponte la vacuna y sigámonos cuidando. Hasta la próxima. Gracias, bye.